quien altera la tranquilidad. Someter a la obediencia la terrible delincuencia debe ser causa común. La terrible delincuencia, someterla a la obediencia debe ser causa común. Causa común. Causa común. Compromiso y sacrificio, la paz es el beneficio si se hace causa común. La paz es el beneficio, compromiso y sacrificio por una causa común. Causa común. Causa común. 9:37 minutos. Desde que surgió el sol de la mañana, este fue uno de los segmentos que más nos interesó a todos, porque una de las principales preocupaciones de los dominicanos es el tema de la inseguridad. Entonces nosotros decidimos dedicar un segmento a tratar ese tema de manera constante y a ver cómo se va iluminando el camino para que cada vez este problema se resuelva. Qué bueno que pasó lo del PLD, qué bueno que han pasado una serie de cosas y que nos permiten retomar temas que para nosotros son esenciales. Por eso hoy hemos invitado a Daniel Pou. Daniel Pou es politólogo, especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana. Esta es una de las principales preocupaciones. Bueno, decía Víctor Gómez Casanova, refiriéndose a la encuesta Gallup, hace un momento, que el 72% de la población percibe que siente más inseguridad en estos momentos. Es un porcentaje sumamente alto. Daniel Pou recientemente hizo un enfoque que le vamos a pedir que lo resuma un poco y a partir de ahí expresarle nuestras inquietudes, porque él ha dicho que entiende que al presidente Danilo Medina no le están dando las informaciones adecuadas sobre los resultados del plan de seguridad ciudadana. Claro, entonces, ha calificado de un fracaso el plan de seguridad ciudadana y dice que el presidente Medina tendrá poco que exhibir en su rendición de cuentas del 27 de febrero en esa materia de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Buenos días. Buenos días, Daniel. Sí, muy buenos días a este magnífico equipo de Sol de la Mañana, que es un programa que marca pautas a nivel de opinión pública en República Dominicana. Gracias, hermano. Y por eso me siento halagado de compartir con ustedes. Gracias. Mire, en días pasados yo dije que al presidente Danilo Medina lo estaban engañando. Ciertamente, lo dije. O sea, lo están engañando en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. Con seguridad ciudadana. Pero eso no es con respecto a la información. Es con respecto a cómo se diseña y se estructura y se implementa un plan de seguridad ciudadana. Eso es un aspecto. Sobre el otro aspecto, de que iba a tener poco que exhibir, es cierto, dije que iba a tener poco que exhibir el 27 de febrero. Y ahora les voy a decir por qué. Okay. ¿Por qué el engaño? Bueno, el presidente Danilo Medina, que es un hombre culto, todo el mundo lo conoce, es un profesional del área de ciencias sociales, económicas, no se le ha informado de una manera adecuada cómo se formula y se implementa un plan de seguridad ciudadana. Una de las cosas que a mí más me llama, y en eso voy a citar al presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero, que lo recuerdo textualmente porque estaba comentando su discurso para una cadena de televisión nacional, es que el presidente Danilo Medina dijo: ojalá que esta propuesta que se va a hacer de seguridad ciudadana, que fue la que se presentó en abril del mismo año pasado, tenga la vocación, así mismo dijo el presidente Medina, en convertirse en una política de Estado. Si tomamos esas palabras del presidente Medina, primero hay que partir del criterio que el presidente Medina sabe lo que es una política de Estado. Segundo, que el presidente Medina sabía que eso que se presentó en abril
era una aproximación, un esquema. Es como un esqueleto, pero sin músculo, de lo que es una política de seguridad ciudadana. Y hay que saber que en esa misma presentación y luego los mismos funcionarios argumentando en los medios de difusión dijeron, bueno, esta es la propuesta, está en construcción, porque no hay cifras, no hay información para usted decir, aquí yo tengo definitivamente lo que debe ser una política de seguridad ciudadana. Porque una política de seguridad ciudadana, a diferencia de lo que creen muchos, no se construye en una discusión de escritorio. Eso requiere un proceso. Información confiable, veraz, ¿verdad?, con los indicadores pertinentes, y luego un equipo técnico que analice eso y de un diagnóstico. Entonces, sobre eso se hacen las propuestas. Y el plan 911 no es eso, lo que se está preparando, que hay incluso una estructura, que hay muchísimas cosas que va a haber vinculado a bomberos, a ambulancias, sí, a todas las cosas. No es eso. No, el 911 es un instrumento dentro de una política de Estado. Pero el 911 no es una política de Estado. Una política de Estado, una política pública, tiene muchos componentes. Pero vamos a referirnos, ¿por qué yo digo que al presidente Medina no se le está diciendo la verdad? Primero, porque lo que se está trabajando hasta ahora es en el desarrollo de las modificaciones de leyes orgánicas, en la implementación de elementos tecnológicos como el 911, muy interesante, pero que hay que saber que el 911 como recurso técnico es un instrumento más bien de carácter reactivo. No es un elemento que sirva, quizás puede servir en algunos momentos para retroalimentar una política de Estado. Ahora, lo más interesante es que la parte social, que es la parte medular de toda política de seguridad ciudadana, porque es la parte que fortalece el eje de la prevención, y que la luz ha hablado de ese tema, porque sin la asunción del ciudadano como un actor de primera fila, no hay política pública, ni en el área de salud, ni en el área de recreación, ni deportiva, que pueda tener la más mínima posibilidad de éxito, y mucho menos en un plan de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que las políticas sociales dentro de ese plan, muy lejos de la que la gente se piensa, son las políticas más baratas en términos de costo de recursos. Primero, porque es que uno de los temas fundamentales estriba en que hasta qué punto se están diseñando, por ejemplo, el tema de acopio de información para el observatorio social, que debe de tener ese plan como instrumento de fundamento. Yo lo digo, yo he participado ya 2 veces en el PNUD en concurso para ese tema, y lo he hecho internacionalmente, y el Estado dominicano carece de redes que puedan retroalimentar por sí mismos de manera automática las informaciones necesarias. A que usted se va a cualquier pueblo, a Cotuí hoy en día, ¿quién lleva estadística en Cotuí de lo que sucede con respecto a la seguridad? Nadie. ¿Y las estadísticas policiales no reflejan eso? Las estadísticas policiales son estadísticas de 2 o 3 indicadores. Usted tiene que tener una construcción de indicadores, una construcción de indicadores que se nutran, y usted va depositando las estadísticas de cada municipio ahí para poder establecer los diagnósticos. Aquí ni siquiera no hay todavía una lista de indicadores. De hecho, en América Latina se está luchando porque los indicadores se homologuen en todos los países para que cuando se hable de delitos se sepa de qué se está hablando. Todavía es un problema que está planteado en América Latina, pero en República Dominicana no hay cultura de llevar cifras. Entonces lo que se actúa es en base a la percepción. Entonces, la responsabilidad entonces de este fracaso, de que, como usted dice, están engañando al presidente, que el presidente no podrá mostrar nada positivo, o sea, ¿quiénes son los responsables en materia de seguridad ciudadana? ¿Quiénes son los responsables? Porque los que están a cargo de ese plan, podremos citar entre otros, ministro de Interior y Policía, de las Fuerzas Armadas, jefe de la Policía Nacional. ¿Qué pasa? Ellos no dominan el tema, no saben contratar a los expertos, o sea, ¿son ellos los responsables de eso? Mire, en esto de los actores que usted acaba de enunciar,
hay dos actores fundamentales, que son los dos actores que son responsables de las dos políticas de Estado, de la política criminal, que es la Procuraduría General de la República, y la política de prevención, que es el Ministerio de Interior y Policía. Entonces, los demás, la policía no tiene por qué hacer formulaciones de estadísticas ni de políticas públicas, porque la policía no está diseñada para eso. Y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, mucho menos, porque el tema de lo militar no tiene que ver nada con la seguridad ciudadana. Aquí se recurre por la tradición autoritaria que hay en este país, que creen que con un kepis rameado y un fusil en la mano se resuelve el problema de la inseguridad. Cosa que no es así, y yo siempre he dicho, es parte de una deformación cultural muy entronizada, y que los políticos se la compran, y que muchos sectores militares logran acuñar grandes cuotas de poder vendiendo y promoviendo esa idea, inmiscuyéndose en papeles que no le corresponden a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mi querida señora? Sucede que hoy en día la policía hace estadísticas con más agilidad que la Procuraduría General de la República, porque la policía produce, y hay que decirlo, sus estadísticas mensualmente, la tienen al día. La Procuraduría, el último informe que dio, lleva varios meses atrás. O sea, fíjese a ver el problema de la eficiencia. Pero ¿qué indicadores recoge la policía y qué indicadores debería de recoger la Procuraduría General de la República? Si usted ve el modelo de la Procuraduría, es un modelo mucho más acabado, indiscutiblemente. Don Daniel, perdóname, José. Bien, no hay problema. Don Daniel, quiero preguntarle esto. Sí. ¿Hasta qué punto, a propósito del caso de Francina y la sentencia de ayer, como ejemplo, pero hay muchos, hasta qué punto esa mala administración de justicia contribuye, si lo pudiéramos medir en porcentajes, a la profundización de la crisis de inseguridad ciudadana? Bueno, yo creo que, mira, la inexistencia de una política de prevención y la carencia de una política criminal son los dos componentes que suman el 100% para que el delito siga tomando auge. O sea, por un lado no tengo prevención de la delincuencia y por el otro lado a los que delinquen no lo castigo. O sea, no tan solo que no lo castigo, es que no tenemos capacidad para llevar los debidos procesos. Yo no voy a hablar de que lo castigue porque no tengo la visión punitiva, sino los debidos procesos. Porque aquí hay gente que dice que lo maten. Ojo, cuando usted toma preso un delincuente, y yo lo digo por experiencia de casos que he tenido, y le puedo traer aquí gavetas de casos. Usted toma preso un delincuente, y yo tuve un caso que en lo personal me tocó a mí. Usted no sabe que usted puede descubrir llevando el debido proceso de ese delincuente. Por ejemplo, a mí una vez me hicieron un robo en una oficina, y a través de ese muchacho que se atrapó. Ustedes descubrieron toda una estructura. Una banda de ladrones de carros, de atracadores. O sea, pero eso fue un proceso en el que yo me inmiscuí personalmente, y de ahí salió una estructura de más de 50 personas. Aquí no saben que haciendo el debido proceso, señores, es que se nutre, se crea la sinergia para crear las políticas. Ahora, independientemente del elemento... felicidades para usted por este programa. Independientemente de ese elemento que cita Víctor, que fue el tema de mi comentario de hoy, la falta de fiscalización de los políticos sobre el Poder Judicial, y estos modelos de código copiados de otros países desarrollados que han resuelto los problemas básicos. Hay dos elementos que yo no dejaría fuera de ningún diagnóstico de seguridad. El primero es la migración haitiana ilegal. Esa migración haitiana presiona el quintil más bajo de la sociedad. Correcto. Y como tienen elementos competitivos en contra de los dominicanos, los empleadores lo prefieren a ellos porque no tienen que pagarle todo lo que le paga a un dominicano, términos de seguridad social y eso. Y entonces, escúchame, y le da un plus. El haitiano te trabaja y te serenea también. Sí, yo lo digo aquí. O sea, y además el haitiano no paga transporte, vive en la obra. En la obra, sí. Hasta hace pupú ahí mismo. O sea, el haitiano sí ahorra una serie de cosas. No tiene que mandar muchachos al colegio. Entonces, todas esas cosas. Entonces, eso deja flotando a los dominicanos más pobres. Que dice Lenita Villeya de Paliza que es donde más dominicanos están naciendo, en la franja más pobre. Porque la clase media y alta no quieren parir. Son los que se reproducen más rápido. Entonces, hay dos aspectos que yo quisiera ver cómo usted me lo aborda. Primero, la demografía
la planificación familiar. Están naciendo más dominicanos donde los hogares más pobres, de niñas de 13 años. Y una migración haitiana ilegal que no paga impuestos, presionando el quintil más bajo de la sociedad. ¿Esos dos factores no contribuyen a la inseguridad ciudadana? Sí, ha hecho un señalamiento de algo que ya yo había comentado en otras intervenciones muy importantes, de sobre todo ese crecimiento demográfico asimétrico que se está produciendo en República. Implanificado. Bueno, planificado aquí hay pocas cosas. Pero bien, para concluirle el tema, entonces, yo lo que no me explico es, primero, yo los equipos que he visto trabajando el tema de la seguridad, no sé si tienen otras personas contratadas, veo hasta una falta de dominio de los conceptos básicos. Está Henry Molina, que es el vice... Usted dice el equipo personal, o sea, los recursos humanos. Sí, no sé si Henry Vamos a invitar a Henry Molina. Ayer hablé con él y me dijo que no lo ataque tanto. De falta de dominio de esos conceptos básicos. Bueno, usted, por ejemplo, escucha al ministro de Interior y Policía dar una declaración y él empieza a hablar de seguridad nacional, pasa a seguridad pública y termina en seguridad ciudadana como si fuera lo mismo. Lo mismo los tres conceptos. Lo mismo los tres conceptos que son, oye, aspectos que tienen epistemológicamente connotaciones diferentes. Entonces, me digo yo, un ministro es quien tiene el poder político para tomar las decisiones de una política de Estado. ¿Y cómo este señor, que no puede diferenciar conceptualmente esos tres conceptos, puede tomar una decisión? ¿Pero a quién fue eso? ¿A quién es el ministro de Interior y Policía, por ejemplo? O sea, es que se necesita un expertise. Que está citando. Oiga, yo se lo digo porque yo he asistido a eventos donde él ha estado presente y yo todas las declaraciones de él o sea, porque no da mucha, ¿eh? Otro problema es que usted ve el Ministerio de Interior y Policía. ¿Dónde está la labor del Ministerio de Interior y Policía para crear la cohesión social que necesita la sociedad dominicana? Para que las políticas sociales que tienen que servir de base a esa política de Estado de seguridad ciudadana pueda fructificar. Nosotros tenemos un problema de atomización social, de individualismo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a crear una nueva cultura ciudadana. Y en la parte de la prevención le corresponde al Ministerio de Interior y Policía. Por el otro lado, tenemos una Procuraduría General de la República que dice que tiene una política criminal. Es un librito más fino que esto, que es más bien un manual de procedimientos, de temas administrativos. Una política criminal es algo muy diferente. O sea, definitivamente, es algo muy diferente. Es una estrategia de la sociedad para contribuir a disminuir la criminalidad, con un eje bien desarrollado para que a partir de esta política criminal, para mucha gente esto le puede parecer muy abstracto, se retroalimenta el sistema de prevención. Ustedes saben una cosa, en los países desarrollados las cárceles son las principales fuentes de las pistas para trabajar políticas de prevención. Sí. Lo ponen en eso. O sea, ¿por qué? Porque se empieza a trabajar el individuo que está purgando una pena y entonces dentro de esos estudios que se hacen se definen perfiles y se obtienen informaciones importantísimas de cómo... Hay casos famosísimos en otras sociedades. Por ejemplo, yo vi una película en estos días con Leonardo DiCaprio basada en una historia real, que el principal falsificador de cheques en Estados Unidos posteriormente fue uno de los principales asesores del FBI. Atrápame si puedes. Dándole las técnicas de cómo se falsificaban cheques. Sí, correcto. Entonces, aquí lo que hacemos es que recluimos a un individuo, lo tiramos en un almacén de hombres, Najayo, cualquier cárcel dominicana. Incluso el nuevo modelo. Sí, incluso el nuevo modelo. ¿Por qué? Porque el nuevo modelo es un nuevo modelo administrativo, pero no es un nuevo modelo porque no puede funcionar como nuevo modelo dentro de una estrategia porque no hay una política criminal. Okay. O sea, tú tienes algo muy bueno, tú tienes esa tablet ahí, tú escribes en ella porque eso es lo que tú sabes hacer, pero si a ti no te explican y no te le instalan los programas para tú hacer PowerPoint. De hecho, yo no uso la mayor parte de las cosas. Está bien, pero o sea, tú estás igualito que el sistema, no tienes política. O sea, y entonces a lo mejor hay cosas que tú lo puedes resolver por ahí y tienes que irte al sitio, trasladarte para resolverla, porque tú no sabes que tú tienes un recurso ahí. Claro. Entonces, por eso es que las políticas públicas de seguridad ciudadana tienen que ser integrales. Ahora, ¿cuál es el problema en República Dominicana? También hay un problema estructural de la propia naturaleza del Estado.
Y es que el Estado Dominicano es una suma de compartimientos estancos que se utiliza para distribuir cuotas de poder. Yo te doy a ti un ministerio, ese es tu costo, yo te doy a ti una sin dirección. Fiscalización, sin dirección, sin control de nada. Y tú haces lo que te parece, porque esa es tu cuota de poder, porque el Estado Dominicano históricamente, y no lo digo en este gobierno, históricamente. Para lo que ha servido para distribuir cuotas de poder. Melton. Don Daniel Poy, yo quisiera pero con ánimo, Melton. Mi amigo Melton. Sí. Daniel Poy. ¿Qué la vez se pone tan? No, porque quiero pensar lo que voy a decir. Sí, yo creo que tiene muchísima razón. Piénsalo bien. No, para que lo digas. Te va a condicionar. No, yo siempre me guío por lo que conocí antes y después en Nueva York. Nueva York era el estado más, casualmente, tienen 3 días en problemas los dominicanos que viven en Nueva York sin poder casi salir de la casa. No la nieve. Hielo, viento, frío. Vamos a ver un poco más adelante si nos comunicamos con esos dominicanos. Con la línea internacional, un poco más adelante cuando terminemos con Daniel Poy. Como yo viví casi las 2 etapas de post-Giuliani, antes de Giuliani y después de Giuliani, el plan Giuliani en Nueva York, sí, lo conozco. que era el estado más violento que había en los Estados Unidos y ahora se ha convertido en uno de los más seguros. Sí. Aunque a veces zapan algunas cositas. Después que agarraban a los delincuentes y los tiraban desde allá arriba, ¿no? ¿Verdad? Es verdad. No, y mataban en las esquinas y apresaban y la federal metida. Resolvieron. Pero hicieron realmente... A Daniel no le gusta mucho esa línea, Giuliani. Bueno. ¿A quién? A Daniel. Yo no creo mucho en la que los dominicanos no podemos deportar, Marto. ¿A quién vamos a deportar? Yo no creo mucho en la política de mano dura, de que se esgrime aquí, que matamos 5 delincuentes que estaban asaltando a la gente que venía en el aeropuerto y ya no están asaltando. Así no es. ¿Y cómo es? Yo creo que hay que planificar, hay que accionar, pero siempre con comedimiento y con el debido proceso. ¿Por qué yo digo eso? Mira lo que está pasando con Zobeida. ¿Cómo le sacan a Quirino todas las redes narcotraficantes que estaban detrás de él? O hasta metiéndolo en un supuesto almacén sin ninguna sentencia e investigándolo y tratando de sacar la información, como usted dice, desde las cárceles se trabajan los perfiles de cada uno y se sacan otras cosas. Escúchame, un detalle que es muy interesante, ese dato que tú has dicho. Ajá. Por ejemplo, en Estados Unidos tú ves muchas veces un fiscal reunido en una cárcel con un condenado que tiene 5, 6, 10 años. Sí. ¿Por qué? Porque en ese momento tiene un caso que lo puede conectar. Que lo conectó. Y lo conectó. Y entonces él va a buscar información. O sea, aquí eso no se hace. No, aquí no hay. No, aquí usted va al archivo muerto. Pero si se llega también a un acuerdo como llegaron con Zobeida, tampoco lo cumplen. Bueno, eso es un problema que el Estado no viola su propia legitimidad. Lo que le quiero decir es, ¿qué falta aquí para hacer de política de persecución del crimen organizado que no se ha hecho y que se debe hacer aquí en la República Dominicana? Mire, es una pregunta muy interesante porque es un tema bastante enjundioso. Es un tema. Sí, es un tema bastante enjundioso. Por una cosa muy sencilla. Mira, en República Dominicana se ha demostrado y eso es bastante evidente, que el crimen organizado ha crecido. Hay una tendencia a bajar las muertes violentas y eso lo exhibe hoy en día el gobierno como logro. Pero resulta que primero hay una tendencia mundial a bajar las muertes violentas. Y otra cosa, hay una tendencia a bajar las muertes violentas en República Dominicana. ¿Usted no sabe por qué? Porque ya la gente se está acostumbrando a cohabitar con el delito. ¿Qué vamos a hacer con el narco? No, pero deja que termine la respuesta. Sí. O que van a hacer ellos con nosotros, ¿verdad? Mira, sí, correcto. O sea, ya la gente, ya tú ves que hay gente que van y le quitan el celular y le dan hasta la llave del carro. Sí. Porque ya la gente sabe lo que le puede costar una resistencia. Y hacen lo correcto. Y sí, hacen lo correcto. Entonces van a disminuir las muertes violentas. Claro, ahora hay más presencia policial, pero antes de las acciones, como le llama el ministro Gustavo Montalvo, acciones, ya estaban disminuyendo las muertes violentas. Y otra cosa, ya en esta ciudad
hay determinadas horas ya de la noche que la gente no se atreve a ir a 2 esquinas de su casa. Yo no salgo a pie ni loco. O sea, cuando salgo con seguridad. Por ejemplo, yo te voy a la zona oriental y yo a las 5 de la tarde le dejo la conversación a cualquiera en la boca y salgo corriendo para acá. Estamos iguales. ¿Por qué? Porque o te encuentras con un problema con atracadores, o te encuentras con un problema con un oficial de la policía retrueca, ¿no? Que quiere empezarte a hacer unas revisiones y que tú te alejes de tu vehículo y eso, yo no lo digo porque tuvo una confrontación. Y tranquilo, claro. Sí, o sea. Tranquilo. Sí. Daniel. Entonces, déjalo que termine. Déjame concluirte. Entonces, échale un moche. ¿qué es lo que sucede? Que si usted toma los asesinatos como único indicador, falta lo del narco, usted va a estar perdido. Ahora, ¿qué sucede? El crimen organizado está creciendo. Por ejemplo, y eso lo han dicho ya todos los expertos, en San Cristóbal encontraron un pequeño laboratorio para convertir pasta de coca en cocaína. Eso fue aquí en San Cristóbal. Eso es lo que le está diciendo. Sí, eso es. No, eso es lo buitrago. Déjame concluir. Eso es Sabana Toro, San Cristóbal. Bueno, déjame concluirte. Sí. ¿Qué te quiere decir eso? Que ya nosotros estamos en un estadio del crimen organizado que lo hemos ido superando. Primero, la primera estadio con respecto al narcotráfico nivel de organización más complejo. Que República Dominicana era un país de paso. Venía la cocaína, le daban unos pesos y se iba. El puente. Después vino, se acompañó esto con el lavado de activos. Que lo pagan en naturaleza después. Después vino el tercer paso, pago en naturaleza. Señores, el pago en naturaleza tiene que ver con una estrategia de cooptación. Están creando mercado. Y no tan solo creando mercado, están creando soldados para sus organizaciones criminales. Cuadro. Y entonces ahora vamos por el cuarto estadio. Ya estamos, traemos un kilo en pasta y lo convertimos en 12 kilos en cocaína de consumo. Crack. O sea, el crack es un residuo. Un residuo basura que se vende también en el proceso. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? ¿Cuál es el quinto paso entonces? Mire, tío, pero interesante que sea un tiempo más largo. Aquí hablemos de otras cosas. El quinto paso que viene ahora es y es la parte más peligrosa para la ciudadanía, el enfrentamiento entre los cárteles en República Dominicana. Y después viene el paramilitarismo, como en Xochuacán. Señores, tenemos que volver a conversar con Daniel Pou. Nosotros vamos a traer aquí la gente que está en el plan nacional de seguridad, discutir algunas cosas. Los gringos no van a fiscalizar, no van a chivatear por ahí. Bueno, señores, son las 10:04. Gracias a Daniel Pou, quien es politólogo, especialista en política pública de seguridad ciudadana. Hay que unirse de los brazos, dispuestos a hacer pedazos a quien altera la tranquilidad.